posterior break se hace toda la parte de los casos interactivos. Así que ahí les decimos bien todo, cómo es que se conectan y todo. Así que bueno, a sacarle el jugo a Ocantos, a preguntarle todo, no se queden con dudas por nada. El doctor Ocantos ya más o menos aquí se había presentado, que él trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires, está a cargo de la residencia del Hospital Italiano de Buenos Aires, así que si alguien tiene alguna duda o algo quiere, aproveche. Y bueno, y también es el jefe de departamento del área de urimagen. Así que bueno, doctor, todo suyo. Muchas gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación. Si logramos hacer este mini curso de resonancia de próstata. Falta igual llegar gente, ¿no? Faltan algunos por ahí que estén un poco dormidos. Bueno, vamos a ir largando en honor a los que hicieron el esfuerzo de arrancar temprano el sábado. ¿Cuántos de los que están acá hacen resonancia de próstata en el servicio que están haciendo a la residencia? ¿Y cuántos, bueno, primero eso, cuántos ven habitualmente en sus rotaciones resonancia de próstata? Nadie. ¿Sí? ¿Cuántos preinforman resonancia de próstata? Los residentes tercero y cuarto no vienen, porque ya lo saben. Bueno, la verdad es que resonancia de próstata hoy es un área, digamos, en súper crecimiento y cada vez empezamos a ver no solamente más cáncer de próstata, sino otras patologías, de manera que es un área donde hay que formarse independientemente de que uno se vaya a dedicar a esa subespecialidad, o sea, o que haga cuerpo y o haga uroimágenes, y probablemente siga creciendo mucho más. En mi caso particular, hay días que solamente tengo próstata para informar, con lo cual cada vez hay más trabajo. Así que bueno, vamos a revisar en lo posible desde el protocolo, la titularidad del protocolo, pasando por la anatomía, pasando por el PIRATS, y después, si nos da tiempo, vamos a hacer los casos y haremos algo de precauciones o falsos positivos, falsos negativos e indicaciones. Es un poco ambicioso la idea, pero veremos hasta dónde llegamos. Vamos a hacer una breve introducción y vamos a arrancar con el protocolo y con la técnica para conocer algunos aspectos que hay que tener presente en el protocolo, ¿no? Estos son un poco los objetivos de esta primera presentación, por acá no tengo que pasar. Vamos a hacer algunas consideraciones acerca del cáncer de próstata, como para entender hacia dónde lo tenemos que enfocar. Después vamos a revisar el protocolo específicamente y vamos a enfatizar la utilidad de las distintas secuencias, algunas cuestiones vinculadas a artificios a tener presentes. El primer concepto que hay que tener en cuenta acerca del cáncer de próstata, me gusta la idea de irme para allá atrás, vamos a ver si lo logro, es que es una enfermedad heterogénea, multicíclica y variable, por su presentación. El punto es que hay un poco de sobrediagnóstico, ¿no? De hecho, hoy se plantea el uso del PSA como herramienta de tamizaje hasta determinada edad. Pues después empezamos a detectar cáncer de próstata que no son clínicamente significativos, y ahí ya es el primer concepto para incorporar. Es decir, cáncer de próstata que probablemente no vayan a matar al paciente en el tiempo de sobrevida que no requiere ese paciente. Y ahí empieza un poco el sobretratamiento, ¿no? Probablemente estamos tratando, biopsiando y operando un cáncer de próstata que probablemente no sea la causa de muerte de ese paciente o no tenga una calidad de sobrevida tan mala. El tipo de sustentación del diagnóstico ya lo conocen, ¿no? PSA, el examen rectal digital y la biopsia transrectal. Los dos primeros no nos dan ninguna información acerca de la agresividad biológica del tumor. Esto es de clínicamente significativo y no clínicamente significativo. Y otro dato importante, fíjense que el Gleason de la biopsia aumenta, el Gleason de la prostatectomía, en casi la mitad de los casos es mayor que el Gleason de la biopsia. Con lo cual quiere decir que el cáncer que biopsiamos inicialmente, la estimación que hicimos de ese cáncer, fue subestimado el grado biológico o el grado de agresividad biológica.
Entonces, el punto, y esto es el objetivo principal de la resonancia de próstata, es tratar de diferenciar aquellos cánceres de próstata clínicamente significativos, es decir, los más agresivos, los que van a matar al paciente, de aquellos que no lo son, en los cuales probablemente a lo mejor no sea necesario tratar o, algo que ya está muy en boga, haya que vigilar, la vigilancia clínica. Para revisar un poquito, ¿no? El PSA, la verdad que es antígeno prostático específico, pero es específico de próstata, no de cáncer. Hay un montón de otras situaciones que generan un aumento del PSA que no necesariamente es cáncer, ¿no? Y el examen digital, ¿no? Que además tiene una baja sensibilidad, o sea, los urólogos lo hacen, lo van a seguir haciendo, confían mucho en su dedo, pero la verdad es que hay una buena parte de la próstata, que sobre todo la mitad anterior, que con el examen rectal poca información se puede obtener. Y además necesitan de un volumen mayor a 0,2 mililitros para que sea detectado por el dedo del urólogo entrenado. Y después tenemos el tema de la biopsia, que es donde quizás tenemos más participación, ¿no? En primer lugar, hay cánceres de próstata significativos subdiagnosticados, así que no son detectados. Es el ejemplo que tenemos acá. No le damos al cáncer con la aguja, y esto, el hecho de que esté acá en la sectora anterior es así. Hay un buen porcentaje de los cánceres que se estudian, sobre todo las randomizadas, que son de la mitad anterior de la glándula. Los no significativos, que son sobrediagnosticados, que están en un 40%, es decir, biopsiamos la zona de cáncer que tiene un gliso más bajo, pero no biopsiamos la que tiene el gliso más alto, que es la que va a determinar la evolución del paciente. Y lo que dijimos antes, ¿no? Que el Gleason de la anatomía patológica, en más de la mitad de los casos, alrededor de la mitad de los casos, es mayor que el Gleason de la biopsia, con lo cual el cáncer que operamos era mucho más agresivo de lo que pensábamos, y probablemente debiéramos habernos planteado antes si realmente la cirugía era necesaria y qué grado de amplitud de los márgenes de resección necesitábamos. Eso tiene implicancias en las complicaciones, ¿no? Impotencia e incontinencia. ¿Qué hicimos entonces en esto con las biopsias? ¿Qué es lo que hacemos? Aumentamos el número de biopsias y aumentamos el número de tomas, ¿no? El punto que tenemos que recordar es que a medida que llega un punto donde lo que mejoramos con esa repetición de la biopsia o aumentar el número de tomas tiene un límite y no logramos mejorar sensiblemente la capacidad de detección, ¿no? Entonces, el trípode diagnóstico tiene limitaciones. El objetivo principal, en donde empieza a jugar la resonancia, es de diferenciar aquellos cánceres de próstata clínicamente significativos de los no clínicamente significativos, es decir, al malo entre los buenos, por decirlo de alguna manera. De todos modos, tenemos que tener en cuenta que la resonancia tiene algunas limitaciones, ¿no? Cuando la lesión está en 5 milímetros o por debajo de 5 milímetros, la precisión empieza a bajar. Y después tenemos elementos que nos pueden confundir, que ahí están. La hemorragia posbiopsia, que es una limitación relativa, porque hay algunos signos que después vamos a ver donde incluso la hemorragia nos puede ayudar, pero sobre todo en los procesos infecciosos, que son quizás la principal causa que suele coexistir cuando tenemos un paciente con aumento de PSA y que es quizás en las imágenes el mejor confundidor que tenemos, ¿no? O el principal enemigo, ¿no? Un dato que tenemos que tener es que los cambios que generan la hemorragia pueden persistir varios meses, por eso, digamos, la indicación esta de postergar 6 semanas la resonancia post-biopsia es una indicación o una precaución relativa. Si bien la hemorragia tiende a disminuir en el tiempo, hay casos que pueden perdurar hasta 2 años o más, ¿no? Este es el punto y, digamos, entrando un poco en cuándo hacer y cuándo no hacer. Ahí tenemos las secuencias, digamos, básicas, ¿no? D2, difusión, en este caso 1600, ADC, el T1 sin contraste, el dinámico con contraste y el, digamos, bien temprano y un poco más tardío. Fíjense, este paciente es una resonancia 24 meses después de la biopsia. Y ahí empezamos a ver un poco las utilidades sobre las que proponemos después, ¿no? T1, que casi no nos muestra anatomía de la glándula, pero nos sirve fundamentalmente para ver la presencia de hemorragia. Y el dato, digamos, de esto es que esto es con lo que nos encontramos 24 meses después
la biopsia, con lo cual tener presente que puede persistir, ¿no? Fíjense que lo que vamos a buscar esencialmente en el T2, que es la secuencia que mejor nos muestra la anatomía, es áreas hipointensas, sobre todo en la zona periférica, o sea que en el T2 nos puede confundir fácilmente si no tenemos el T1 sin contraste, definir que eso corresponde a una hemorragia. En cuanto al equipamiento, la verdad es que se puede hacer muy bien y lo que indican las guías es 1.5 o 3 teslas. La verdad es que uno prefiere 3 teslas porque tenés mejor definición, mejor resolución espacial, pero con un protocolo optimizado los resultados son muy buenos con 1.5, ¿no? Hoy ya no se necesita usar bobina rectal y lo que sí, menores de 1.5 teslas para próstata no está recomendado. Salvo algunas excepciones, uno quiere ver cosas muy grandes, uno quiere confirmar, descartar un absceso de próstata, podría utilizar un equipo abierto. No pretendamos hacer diagnóstico de cáncer de próstata y menos categorizar el PIRAT con eso. El 1.5 tiene un poquito más de tiempo de examen, menor resolución, menor calidad de la difusión, algunas particularidades, o quizás donde puede ganar un poquito el 1.5 es en aquellos pacientes con implantes protésicos donde el 3 tesla puede generar más artificio. Pero si el 3 tesla tiene mejor resolución señal-ruido, incrementa la resolución espacial, temporal, bueno, lo que ustedes ya conocen, y esto sobre todo cuando estamos en una circunstancia donde no vamos a usar contraste, ¿no? Saben que hoy existe el concepto de multiparamétrica, que es con contraste, y de biparamétrica, que es sin contraste. Cuando se ven esas circunstancias, o tenemos un estudio pedido sin contraste, por alguna razón no se hace contraste, bueno, obviamente tenemos las dos secuencias que nos quedan, tienen que ser óptimas. Y ahí el 3 tesla tiene, digamos, mejor calidad de imagen y por lo tanto uno debería preferir eso, ¿no? Mismo paciente con 1.5 y 3 teslas. Obviamente la resolución espacial es mucho mejor en uno que en otro. Fíjense la caracterización de esta imagencita quística y de línea media, es mucho mejor se ve el sexto. La verdad es que cuando uno mira, quiere ver este T2 y no tanto este T2. Pero el 1.5 sigue siendo válido. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De algunas limitaciones de equipamiento, ¿no? Artificio de prótesis bilateral. ¿Por qué pongo un poco de énfasis en esto? Porque son cosas que nos pueden arruinar el estudio y las podemos resolver con anticipación. Hay que saber que si le hacemos a ese paciente con prótesis bilateral, la difusión va a ser prácticamente no nos va a servir. ¿Podemos corregirla de alguna manera? Sí, cambiando la fase de lectura. Pero tenemos que saber que la difusión prácticamente no va a servir. Si le hicimos sin contraste, si el estudio es sin contraste, por lo tanto es biparamétrico, lo más probable es que si no lo hacemos en 3, digamos, lo más probable es que no nos sirva. ¿Sí? Por ejemplo, la difusión, otra causa de artificio en la difusión es el aire en el recto. Eso se puede prevenir y resolver fácilmente. Se ven los localizadores. Si tiene el recto lleno de aire, hay que tomarse el trabajo, sobre todo si es biparamétrica, de colocar una sondita en el recto, una fola en el recto abierta, y se deja, se elimina el aire y nos sirve la secuencia de difusión. Algunos lo cambian de decúbito, eso implica un poquito más de... En realidad, la indicación en nuestro centro es, si el estudio es sin contraste, o sea, si va a ser biparamétrico, le colocamos una sonda fola en el recto. Directamente. Los saludamos de esa manera. ¿Sí? Entonces, algunos aspectos de antecedentes y preparación. La verdad es que lo que dice el PIRAT es informar solo con la imagen. ¿No? Pero por otro lado te dice tenés que conocer PCA, la densidad PCA, si está operado, dónde se biopsió, cuántos cilindros fueron positivos, te dice que todo eso es útil. Con lo cual, digamos, de hecho, es muy importante tener una serie de datos que ahora vamos a ver, ¿no? Pero sobre todo, la historia de PCA, los niveles séricos, yo trato de tener un PCA menor de 30 días, porque lo que hace, una de las cosas que incluye el informe es la densidad de PCA, y necesito tener un dato de PCA para poder calcular la densidad de PCA. Bueno, estoy acá justo. La biopsia, el Gleason de las tomas, hoy ya hay PRR para la vigilancia activa, y hay Precise Score para la vigilancia activa, PRR para post-radioterapia o
prostatectomía, con lo cual conocer dónde estaba la lesión positiva en el estudio previo es importante, por lo tanto conocer el resultado de la biopsia es muy importante, ¿no? Y después otros elementos a tener en cuenta, ¿no? En cuanto a la preparación, la verdad que no hay un consenso que, más que consenso, digamos, no hay evidencia que avale el uso de estos. La verdad es que nosotros usamos de rutina la limpieza rectal, lo que les mencioné de la sonda Foley, cuando el estudio es biparamétrico, y los espasmolíticos en la medida que no haya contraindicaciones. La abstinencia eyaculatoria, les diría que es una preparación que algunos sugieren, nosotros no la utilizamos. Un ejemplo de cómo puede el peristaltismo intestinal y por qué dar buscapina, cuando puedo, de cómo nos estropea la interpretación de la imagen, en este caso el gas en el recto, y fíjense ahí el peristaltismo intestinal, cómo aparecen las rayas sobre la próstata. Dicho esto, en cuanto a equipamiento, introducción y preparación, vamos a ir a analizar cuáles son las secuencias y cuál es el objetivo de cada secuencia en términos generales, ¿no? Ahí tenemos un preparado de una próstata normal y de cáncer de próstata, ¿no? Fácil diferenciar que tiene mayor celularidad, es más, digamos, la estructura es mucho más abigarrada, hay estructuras vasculares más prominentes, y la diferencia va a pasar por ahí esencialmente, ¿no? Los tres componentes de la multiparamétrica de próstata son el T2, la difusión y el estudio dinámico con contraste, ¿sí? Todos ya lo conocían, ¿sí? Ya lo saben. ¿Está? T2, difusión y dinámico con contraste. El primero nos da información de la histoarquitectura del tejido. La histoarquitectura es diferente, normal, y el cáncer de próstata. La difusión, como ya saben, habla de la celularidad. Cuanto más células tiene, mayor interfase de membrana, mayor dificultad para que las moléculas de agua libre difundan, ¿sí? Y la vascularización es la información que nos da el estudio dinámico contraste, ¿no? Que normalmente el tumor tiene mayor cantidad de vasos de neoformación. El otro punto que hay que tener en cuenta es que hay una diferencia en la concentración de metabolitos. La próstata normal tiene alto nivel de citrato. De hecho, es el único órgano de la economía que produce citrato. El citrato tiene un efecto anticoagulante, y por eso la próstata normal va a sangrar más que cáncer. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo de la hemorragia? Por lo tanto, es poco probable que un cáncer de próstata clínicamente significativo asiente en un área de hemorragia post-biopsia. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver como metahemoglobina en el T1. Y para eso nos sirve el T1, que en realidad yo lo pongo aquí aparte, pero puede ser como el basal del dinámico con contraste. De hecho, se lo mostré, la hemorragia que les mostré se veía en el T1, que uno puede hacer uno de pelvis para búsqueda de ganglios y para ver si hay sectores de hemorragia. Y la diferencia en la distribución de metabolitos es lo que nos mostraba, o lo que nos muestra la espectroscopía, que hoy no forma parte del multiparamétrico, pero permite entender cuál es la información que buscamos. La multiparamétrica hoy incluye esos tres componentes. Con esas tres herramientas nos vamos a manejar para categorizar todo el BIRATS. Y el biparamétrico es el T2 más la difusión. Yo cada vez que lo pienso, tengo miedo de tener nada más que esa dos secuencias. Pero bueno, entonces, vamos a revisar un poquito cada uno de estos componentes, qué información nos da y qué precauciones tenemos, ¿no? El T1, como ya les dije, no nos diferencia la anatomía zonal, este es el mismo caso que antes, pero el T2 es la mejor para ver la anatomía de la próstata. Y el T1 nos sirve fundamentalmente para lo que les mencioné, búsqueda de hemorragia, de hemorragia, y junto con, digamos, el T2 de la pelvis es para la búsqueda de ganglios locorregionales. Algunas generalidades, ¿no? Del T1, el FOB tiene que ser amplio, tiene que incluir la bifurcación aórtica por esto de búsqueda de ganglios, ¿no? Puede usarse, como les dije, el basal de precontraste, o puede hacerse una secuencia adicional. La hemorragia en la próstata y en vesículas seminales. Ahí tiene un ejemplo de hemorragia en la vesícula seminal. Acá tenemos un ejemplo de hemorragia en la prostática.
Y el estudio con contraste, sobre todo en los tardíos, es bueno para la búsqueda de metástasis. De hecho, es la secuencia que hay que buscar las metástasis de las estructuras óseas que están incluidas en el estudio de próstata. Bien, entonces ahí tenemos un resumen de las 3 principales utilidades del T1, además de la búsqueda de gases. Y esto es lo que les dije, el signo de exclusión de la hemorragia. Es decir, eso que parece ser una limitante o un problema, si sabemos que lo que sangra es la glándula normal, aquellos sectores que son hipointensos en el T2 e hipointensos en el T1, y están rodeados por un halo hiperintenso, es decir, la hemorragia está excluida de donde está el tumor. Así se llama signo de exclusión de la hemorragia. Fíjense que eso coincide con el sector de restricción en la difusión, que es la otra herramienta. Por lo cual, si este signo fuera todo lo válido que debería ser, con estas 4 imágenes, podría tener una precisión y podríamos estar muy cercano a lo que correspondería a una alta efectividad del estudio biparamétrico, ¿no? Y tenemos la hemorragia rodeando la lesión, ¿no? Entonces, la hemorragia es muy poco probable que asiente en un área de cáncer de próstata, sobre todo un cáncer de próstata clínicamente significativo. T2, ¿no? Tener algunas precauciones, ¿no? O algunas generalidades. Axial, siempre y al menos un plano. Yo hago los 3. Porque decidí en algún momento tener el protocolo de máxima, hago el mismo protocolo para todos, eso puede ser discutible y digamos, puede ser motivo de charla posterior, ¿no? Es la secuencia que, como les dije, mejor nos muestra la anatomía zonal y los tejidos periprostáticos, y puede agregarse una adquisición 3D volumétrico, que en realidad la principal utilidad que tiene es que después es la info que se va a utilizar para cargar en los ecógrafos que hacen la biopsia con fusión. ¿Tá? Esa diría yo que es la principal utilidad, ¿no? Tiene mejor, digamos, resolución espacial, pero tiene menor contraste tisular, el volumétrico, que el T2. Bien. Algunos elementos, digamos, particulares anatómicos uno puede verlos un poco mejor en el volumétrico. Como les dije entonces, uno tiene mejor resolución espacial, pero tiene menor contraste tisular. Respecto al T2, y esto, digamos, desde el punto de vista técnico es muy importante, ¿no? Hay algunas características del FOC, del TE a utilizar. En estos valores tenemos el mejor contraste tisular para la próstata. El espesor de corte debe ser de 3 milímetros y el eje longitudinal de la próstata, el eje mayor de la próstata, es nuestro principal plano de referencia. Perpendicular a eso, que son nuestros cortes axiales. Y este plano es un poco el eje de todo el estudio multiparamétrico. T2, axial, la difusión y el dinámico con contraste tienen que estar copiados del T2 axial, digamos, y siempre en el mismo plano. No sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros nos pasa muy frecuentemente. El técnico de resonancia siempre está acomodando un poquito más, un poquito menos el box. Y entonces, ¿qué pasa? Entre una secuencia y otra mueve un pequeño ángulo y se terminó la posibilidad de sincronizar las imágenes y el análisis deja de ser correcto. ¿Sí? Por lo cual, eso es muy importante, ¿no? Cómo programar nuestros planos axiales y que todas las secuencias sean copiadas, ¿no? Entonces, ahí tenemos el eje, ahí tenemos el plano perpendicular al T2, y después el eje longitudinal es nuestro plano coronal. Ese ángulo, digamos, ese eje longitudinal y ese ángulo de 90 grados, tenerlo siempre presente. ¿Para qué nos sirve el T2? Es la secuencia dominante en la zona transicional. Siempre hemos dicho, y sigue siendo así, aunque ha cambiado un poco, que el cáncer de próstata es más frecuente en la zona periférica, pero cada vez empezamos a ver más cáncer en la zona transicional. Y después, para determinar el compromiso capsular, determinar el volumen prostático y la detección también de adenomegalia, ¿no? Fíjense que ahí vemos muy bien, por ejemplo, un nódulo hiperplásico en esa imagen coronal. Ahí estamos viendo la vesícula seminal, probablemente comprometida. Y ahí tenemos, digamos, necesitamos indispensablemente un axial y un sagital, es decir, 2 planos T2. Algunas precauciones, lo que les dije antes, digamos,
fuerte recomendación de utilizar el mismo espesor de corte, localización e inclinación, es decir, la misma angulación de todos los planos axiales, T2, IFU y ADC, para poder hacer la correlación de hallazgo, ¿no? Y la prostatitis, incluyendo, como les dije, la granulomatosa, que es más bien como una especie de absceso, son los que pueden simular cáncer de próstata en la zona periférica y, digamos, por ejemplo, una pequeña imagen ahí nodular en el T2, fíjense que apenas si tiene restricción y tiene un realce, en este caso, si prestan atención, tardío, eso probablemente no corresponda a un área de cáncer de próstata. Eso en cuanto a la zona periférica. En cuanto a la zona transicional, tener la precaución de que los nódulos de hiperplasia pueden tener un aspecto muy variable. Pueden tener un componente acinar predominante, pueden tener un componente estromal predominante, o pueden ser mixtos. Lo que sí siempre nos va a ayudar es que tengan un halo hipointenso alrededor, pero fíjense que puede tener un comportamiento completamente diferente y siguen siendo nódulos de hiperplasia, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Dejamos el T1 y el T2 y pasamos a algunas consideraciones acerca de la difusión y el estudio dinámico con contraste, ¿no? Son secuencias rápidas, con alta resolución de contraste. La DIFU, como dijimos, nos va a dar información de celularidad, el contraste de vascularización, el primero en base a la difusión transmembrana de la molécula de agua, el segundo en base a la distribución del gadoíno en los distintos compartimentos. Tienen sus desventajas. La difusión, la hemorragia posbiopsia y el aire en el recto, digamos, son confundidores o pueden arruinar la secuencia y tiene baja resolución espacial. Y la perfusión, cuidado, porque la prostatitis y la hiperplasia prostática estromal, es decir, muy celular, puede, digamos, realizar con contraste y puede confundirnos. Después tendrá otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta. En esto es muy importante, entonces, para poder discriminar estos posibles confundidores, lo que les dije al principio, el axial, la DIFU y el dinámico con contraste tienen que estar hechos exactamente en el mismo plano, con el mismo gap, con el mismo espesor de corte y se tienen que analizar de manera sincronizada y simultánea. Algunas generalidades respecto de la difusión, ¿sí? Estas son las recomendaciones. Quizás el dato más importante es esto, que tenemos que tener un valor de más de 1400. Digamos, lo que nos sirve de la difusión es el B alto. La recomendación es por lo menos tener un valor mayor de 1400. Hoy nosotros utilizamos 2000, se está utilizando en algunos lugares 3000. Ese es quizás el dato más valioso. El valor de ADC se correlaciona inversamente con el grado histológico del cáncer de próstata. Hay alguna superposición con los nódulos de hiperplasia. Y tenemos que tener en cuenta que el cálculo del valor de ADC está influenciado por el tipo de equipo que uno utilice y la combinación de valores de B. Hoy sigue siendo la estimación visual la herramienta recomendada. Ahí tienen claramente un área de restricción, bien hiperintenso en B alto, bien hipointenso negro en ADC, siempre con la ventana bien forzada, ambas secuencias, que correlacionan con un hallazgo en T2. Si tenemos aquello solo en difusión, pero vamos al T2 y no lo encontramos, empezar a pensar, a cuestionarse si realmente ese es un área de cáncer de próstata. Ahí tenemos las flechitas. Y lo otro que hay que saber es que, como les dije, siempre correlacionarlo con el T2. Fíjense, este también es bien blanco en difusión, bien negro en ADC, de hecho con un valor bastante bajo. Pero si vamos acá, es un área, no es netamente hipointensa, es una señal intermedia, el resto de la glándula está, digamos, con un cambio de señal, pero además tiene un halo hipointenso alrededor. Con lo cual, cuando vamos a ver el T2, cuestionamos, ¿no? De todos modos, el punto de corte de ADC, digamos, que puede ayudar a diferenciar cáncer de no cáncer, está ahí, ¿no? Entre 0,75 y 0,90, o sea, sobre todo por debajo de esos valores, lo más probable es que se trate de cáncer. Pero hoy por hoy todavía sigue siendo un análisis subjetivo, con lo cual tiene que ver con el entrenamiento de quien lo informa. Este es un punto importante, ¿no? El término marcadamente, para definir PIRNAT4, es definido como más pronunciado
que cualquier otro sector del resto de la glándula. Esto es muy importante analizarlo. Siempre hay que comparar con el resto de la glándula, o sea, si lo que estoy viendo más blanco es más blanco que el resto de la glándula, y sobre todo si es más blanco que el área homónima contralateral. Eso es un I en el B alto. Eso es marcadamente para el PIRAT y es, entonces, blanco en B alto, negro en ADC. Algunas precauciones, ¿no? Como les dije, los nódulos hiperplásicos en la zona transicional pueden estar encapsulados, como este, pero si prestan atención, pueden tener algunos sectores de restricción, con lo cual la difusión nos sirve de alerta, porque nos dice, vas, andá a ver este nódulo, pero tenés que volver al T2 e idealmente analizarlo en los 3 planos para definir si realmente es algo sospechoso o que tiene alta probabilidad de tener cáncer de próstata. ¿Sí? Y además, en este caso, fíjense, tiene un realce, pero el realce no es focal y temprano, otro dato importante, sobre todo esto vamos a volver, sino que es multifocal. En cuanto a la perfusión, algunas cosas importantes, fíjense, la cinética de realce de cáncer de próstata es bien variable y bien heterogénea. Fíjense, este caso terminó siendo un Gleason 9 y fíjense que el realce no es muy distinto del resto de la glándula. Y en este caso tenemos un Gleason 6, ahí hay una lesión, que casi no tiene realce en estudio dinámico muscular. Vamos a ver que en la zona periférica, que sería este caso, el realce con contraste temprano no nos define. O sea, perdón, define si tenemos dudas en la difusión y el T2. Lo resolvemos con la difusión y el T2 y el contraste nos ayuda cuando tenemos dudas. Con lo cual, tenerlo presente, digamos que el comportamiento es muy variable. ¿Sí? El realce solo no es definitivo de cáncer de próstata, tengo que tener algo en las otras secuencias que pueda correlacionar, y la ausencia de realce temprano lo excluye. El realce temprano es esto, ¿no? Ahí tengo el dinámico en contraste, y las primeras adquisiciones, generalmente entre los 10, lo que tengo que ver es si tengo las arterias femorales pintadas. 10 segundos para atrás, 10 segundos para adelante, de cuando la arteria femoral se ve bien blanca, ese es mi momento de realce temprano. Y ahí tengo, tiene que ser focal, bien definido y bien temprano. Bien blanco y bien temprano cuando la arteria está pintada, ¿no? Ahí. 10 segundos de aparición de contraste en las arterias femorales. Ahí tenemos las arterias femorales y ese es mi concepto de realce focal y temprano. Fíjense, aunque es un componente esencial del multiparamétrico, su rol para determinar la categoría del PIRAT es secundario respecto del T2 y la difusión. De esos 3 componentes de nuestra resonancia multiparamétrica, tengo 2 principales y 1 secundario, que es el contraste. Como les dije, lo más importante es que el realce sea focal y temprano. Si yo me encuentro cuando reviso el dinámico con un pequeño foquito de realce focal y temprano, valga la redundancia, tengo que ir a revisar las otras secuencias. Así como cuando, sobre todo en la zona periférica, así como en la zona transicional, si yo me encontraba con un área de restricción, vuelvo al T2 para revisar. Cuando me encuentro con un foquito de realce focal y temprano en la zona periférica, vuelvo a la difusión y al T2 a ver si encuentro algo, ¿no? Y ahí tienen un pequeño foquito de restricción en la difusión y que cuando lo voy a buscar en el T2 tengo un pequeño nodulito en la zona periférica. Bien. Conceptos, digamos, importantes a tener presentes. Y esto es quizás lo más importante, ¿no? De esta parte. Esos 3 componentes multiparamétricos hay que analizarlos de manera sincronizada, para lo cual, si no se respetó el protocolo de la angulación y de las 3 secuencias y hacia el T2, y a partir de ahí copiar la difusión y el dinámico en contraste con la misma angulación, es muy poco probable que uno pueda hacer un análisis adecuado, digamos, multiparamétrico en forma simultánea. ¿Sí? Entonces, para concluir respecto de secuencias y protocolo, ¿no? Lo que mencionamos recién,
las tres herramientas copiadas para que nos permita hacer una evaluación sincronizada coherente, ¿no? ¿Qué nos aporta cada secuencia para la caracterización tisular? Tenemos un concepto importante. Dentro de esas tres herramientas va a haber una que es dominante y otra que es decisiva. Y eso va a variar dependiendo de la zona de la glándula que estemos analizando. Entonces, por eso tanto énfasis, después viene una clase de, vamos a ver anatomía y después vamos a ver PIRA. Y en realidad lo que nos da el PIRA es eso, es un mapa de localizaciones común, lenguaje común, que es anatomía en definitiva, y escala de categorización, que es las distintas categorías del PIRA. No hay más herramientas que eso, o sea, no hay más elementos que eso. Las herramientas que tenemos son esas tres secuencias, y dentro de esas tres secuencias, dependiendo de la zona donde esté la lesión, va a haber una que es dominante y otra que es decisiva. T2 y difusión son más importantes que el contraste, ya lo vamos a ver, y es importante optimizar el protocolo, independientemente de que sea 1.5, y hay que conocer cuáles son las limitaciones del método. Una ya la mencionamos, cuando estamos entre los 5 milímetros o debajo de eso, la seguridad del método empieza a caer. Creo que lo tengo mucho más en esta parte. O sea, hasta aquí, protocolo y técnica. Preguntas, consultas, dudas. ¿Quedó claro lo que es la diferencia entre multiparamétrico, biparamétrico? ¿Sí? ¿Quedó claro para qué sirve cada secuencia? ¿Qué información da desde el tejido a la lesión cada secuencia? ¿Sí? T2 y tu arquitectura, difusión, celularidad, vascularización, estudio dinámico con contraste. ¿Sí? ¿Está? Ahora después vamos a ver un poquito en qué sector es cada... El concepto de biparamétrico, ¿te piden algunos biparamétricos? Porque hoy no hay recomendación de... No, pongo énfasis porque, digamos, es hacia donde se está apuntando, digamos. Si hoy se está pensando realmente si la resonancia podría ser un método de screening, o podría en algunas circunstancias constituirse un método de screening. Obviamente, cuanto más método de screening, cuanto más sencillo, más barato, menos contraste y más rápido, más método de screening factible se vuelve. Y hay como una tendencia a tratar de demostrar que con el biparamétrico uno tiene la misma seguridad que con el multiparamétrico. Fíjate que no hay de contraste, bueno, el tiempo que te ahorras y todo esto. ¿Qué tiempo te demora todo el protocolo en el 1.5 o el 3 Tesla? En el 3 Tesla, digamos, es un poquito más rápido, no mucho, pero yo el protocolo que tengo son de 30 minutos. Yo tengo un protocolo de máxima que es, como es las secuencias recomendadas, más el volumétrico. A todos le hacemos el volumétrico porque no sabemos cuáles son los que van a terminar en biopsia en el hospital. Y además, como hacemos mucha embolización, yo le hago los 3 planos de uno tardío con contraste. Porque los infartos post-embolización se ven mejor en el contraste tardío. Pero bueno, eso es una decisión hospitalaria, digamos. ¿Sí? Cada secuencia, para repetir para qué sirve cada secuencia. ¿Cómo? Para que se pueda repetir para qué sirve cada secuencia. Si se puede repetir, sí. El T1 esencialmente te da información si tiene hemorragia o no tiene hemorragia, y ganglios. El T2 es la que mejor muestra la anatomía de la glándula. Es la secuencia dominante en lo que es zona transicional, es decir, cuando querés analizar un nódulo de hiperplasia. La difusión te da información, como cualquier parte, de celularidad. Me quedó algo que no tiene que ver. Y es la secuencia dominante, la difusión, en la zona periférica. ¿Sí? El dinámico con contraste te da información de la vascularización y es una secuencia secundaria que te permite confirmar hallazgos solamente en zona periférica. Uno no debería utilizarlo para confirmar hallazgos en la zona transicional. No, acá en el chat me pregunta la doctora Mendoza si la inyección del contraste es con bomba o manual. ¿Cómo lo hacen? Se puede, me escuchan bien, ¿no? ¿Sí? Sí. Se puede hacer de las dos formas. Lo ideal es con bomba. Lo ideal es con bomba para que
ese concepto de focal y temprano se vea exagerado. No, vamos a la siguiente de anatomía. Se vea como, se hace más evidente. Siempre está el licenciado bomba humana, ¿no? Sí. No. Pero siguiente, parece. ¿Está la respuesta a eso? Sí, Sí. ahí le pregunto. ¿Sí? Ahí yo creo que había puesto puse el flujo y el dado. Pero sí, puede suceder. A ver, lo ideal es con bomba, si volvemos al concepto anterior de que es una herramienta secundaria, digamos, y lo hiciste sin bomba y es, digamos, no es que es tan importante, o sea, es más importante que no tengas artificios en la difusión que tengas un ultra dinámico súper perfecto con el mejor timing para la toma de decisiones en el informe. Ahí dice muchas gracias. Bueno. ¿Estamos hasta acá, más o menos? ¿Sí? Vamos un poco a la anatomía. Le vamos a dar un poquito de importancia a esto porque, digamos, a ver, como les dije, dependiendo de dónde estamos, en qué zona estamos, es qué secuencia, cómo vamos a darle importancia a cada herramienta. Por lo cual la anatomía termina siendo muy importante. Por otro lado, después, determinar si hay extensión extracapsular o no, tiene implicancias en el tratamiento y puede cambiar la amplitud de la resección. De manera entonces que la anatomía se vuelve muy importante, ¿no? Aquello que había quedado un poco olvidado, que era la anatomía zonal de McNeil, que nosotros nos imaginábamos, no le dábamos 5 bolillas con la ecografía, tomó mucha relevancia y hay un mapa de regiones, que es una de las recomendaciones, una de las herramientas que da el TIRRAC, para localizar las lesiones y da un lenguaje común con el urólogo. Entonces, esto es como muy importante, ¿no? Vamos a hacer una introducción a esa anatomía, vamos a ver cómo se ven las distintas zonas de anatomía zonal en resonancia, vamos a revisar algo de vía seminal uretra, tejidos y estructuras periprostáticas, base, apex, áreas de debilidad, que tienen que ver con extensión, posibilidades de extensión, y estaciones ganglionares, ¿no? Vamos a tomar como referencia la uretra, que tiene, digamos, aquí en este punto es más o menos donde estaría el velum montano, ¿no? Donde converge la uretra proximal con los conductos eyaculadores. Es un poco nuestra referencia, ¿sí? Los pies están por acá, la cabeza está por acá, ¿sí? Estamos todos ubicados ahí. Entonces tenemos en rojo la zona central, que va a estar entre los conductos eyaculadores, la vía seminal, y el sector proximal de la uretra prostática, ¿no? Y la zona transicional, que son estas dos, digamos, glóbulos que están a los lados y por delante de la uretra prostática proximal. Fíjense que hasta ahora estamos por encima del velo, o cefálico al velo. La zona periférica, posterior y lateral, engloba por detrás a la zona central, y después por delante tenemos el estroma fibromuscular. Esos son los 4 componentes de la anatomía zonal de la glándula, anatomía zonal de McNeil. Ahí la tenemos en otros colores, vertical, para ir ordenando un poco la descripción, ¿no? Zona transicional, en este caso en amarillo, ¿no? Es yuxta-uretral y bilobulada, como dijimos. Acá hay un concepto importante. Desde el punto de vista histológico, anatómico, no hay una división, como pasa en los lóbulos del pulmón, anatómica entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Por lo tanto, yo, siguiendo un poco criterios de los anátomos patólogos, no hablo del lóbulo derecho, del lóbulo izquierdo, no hay nada que limite el pasaje de un tumor de la derecha a la izquierda. La zona central, que es un cono de ápex inferior que está metido acá entre la uretra y la vía seminal. La zona periférica es posterolateral, engloba la zona transicional y la zona central, y el estroma fibromuscular, que es una placa anterior. Y una vez que, digamos, tenemos la glándula armada con estas 4 zonas, tenemos que tener en cuenta que si de la base al ápex, de una manera un poco
subjetiva, la dividimos en 3 mitades, hablamos de ápex, tercio medio y base. ¿Hay un reparo anatómico para esto? No hay un reparo anatómico. Un poco a ojímetro. ¿Sí? Pero vamos a ver qué aporta a poder localizar la lesión. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra esquemita, un dibujo de Netter, ¿sí? Y un corte que pasa por el tercio medio de la glándula, y empezamos a reconocer la anatomía de zona. Todo esto hiperintenso, homogéneo, esa media luna hiperintensa, homogénea, es zona periférica. ¿Sí? Adelante, esto que es bien hipointenso, negro, es el estroma fibromuscular. Y en el medio tenemos bilobulado la zona transicional. Nos queda ahí un pedacito alrededor de la vía seminal que corresponde a la zona central. ¿Sí? ¿Nos ubicamos ahí? Bien. Entonces ahora vamos a recorrer de la base hacia el ápex un poquito cómo cambia esta, digamos, la distribución de las zonas y cómo se va a ir viendo la resonancia. Corte que pasa bien por arriba, diría yo tangente a la base, por lo tanto van a estar las vesículas seminales ahí cerca, ahí tenemos, ¿no? Vesículas seminales, medial a las vesículas seminales, ampollas diferenciales, tienen la pared un poquito más gruesa, un poco más hipointensa, el tubito que está conectado en paralelo y termina después en el velo montano. Y ahí, flechas rojas, en esa localización, horas 5 y 7, están lo que llamamos las bandeletas neurovasculares, que son las que se tratan de conservar para mejorar la continencia y la impotencia post-cirugía, que después vamos a ver que son condensaciones de estructura nerviosa, pero no es que solamente están ahí, sino que están alrededor de toda la glándula. Este es el corte que ya vimos, un poco más bajo, más cercano al tercio medio. Ya sabemos cuál es la zona periférica, cuál es la zona transicional, cuál es el estroma fibromuscular y cuál es la zona central de ese corte, ¿sí? Todos lo recuerdan claramente. ¿Sí? Un éxito académico, a ver, ¿sí? ¿Me quedo tranquilo? Bien. Aprovechamos, ahí tenemos una línea hipointensa más o menos continua que separa la zona transicional de la zona periférica, que es la cápsula quirúrgica, la cápsula de la adenectomía, que antes se hacía con el dedo, pues llamada cápsula quirúrgica, y por fuera, limitando la glándula, una línea hipointensa continua, que es la cápsula quirúrgica, la cápsula propiamente dicha. Bien. Aprovecho y fíjense acá el ángulo agudo que normalmente forma la próstata con el recto. Esto es un estudio viejo, como viendo rectal, pero sí. Bien, un poco más bajo, seguimos teniendo zona periférica, seguimos teniendo zona transicional, y aparece o domina un poco la escena el estroma fibromuscular. En cuanto a señal y morfología es diferente de las dos restantes, ¿no? Bien hipointenso, bien negro, y generalmente es una semiluna o un óvalo como en este caso. Y un corte más bajo que está pasando bien por el ápex, bien en el extremo inferior, lo que tenemos que reconocer y que es importante en primer lugar, es esta media luna de glándula que hay acá atrás, que es zona periférica. Siempre recorran de arriba hacia abajo hasta que pierdan la glándula. A veces diferenciar dónde termina la glándula y dónde empieza la grasa es difícil, pero si hay glándula sigue siendo próstata, y si sigue siendo próstata hay posibilidad de que haya un tumor en esa localización. Y si hay un tumor en esa localización, la importancia que tiene que estar muy cerca del esfínter uretral, y la conservación del esfínter uretral tiene que ver también con la continencia, de manera que es un dato importante. Ahí tenemos entonces el radioesfínter o esfínter uretral externo, y a los lados el haz cuborectal, ¿sí? Quedó más o menos en la cabeza el resumen de la anatomía de arriba hacia abajo de cefálico caudal, ¿no? Tomamos un poquito la zona periférica ahora. Ahí tenemos una correlación entre resonancia y una esquemática. Ese aspecto, ¿no?, semilunar de la zona periférica, en herradura, hiperintenso y homogéneo, realce escaso y homogéneo en contraste, porque pues, los vasos normalmente son penetrantes, los vehículos llegan a la zona transicional y realza más la zona, más y más temprano la zona transicional que la zona periférica. ¿Sí? Si trazamos una línea en la línea media, dividimos glándula del lado derecho, glándula del lado izquierdo, más allá de que no hay lóbulo, ¿sí? Una línea que pasa por la uretra nos divide una mitad anterior y una mitad posterior. Una línea que pasa tangente ahí a la pseudocápsula nos va a permitir entonces, ahora que tenemos zona periférica derecha, zona periférica izquierda, ¿sí?,
Cada lado, derecho e izquierdo, tiene un cuerno anterior o región anterior, región posterolateral y región posteromedial. ¿Para qué me explican todos estos detalles? Porque esto tiene que ver con el mapa de regiones. ¿Sí? Tenemos el mapa de regiones para la localización de las lesiones. Entonces yo digo, tengo una lesión hipointensa en la zona periférica anterior derecha, de la base, tercio medio o ápex. ¿Sí? ¿Bien? Primero sé muy bien dónde estoy parado, por lo tanto sé muy bien qué secuencia va a ser la que me va a servir más o menos. Eso es zona periférica, zona transicional, ¿no? Es bien heterogénea. Medio que antes se hablaba de glándula central, zona central y zona transicional, hoy se ve que se puede diferenciar bien, que la mayor parte de eso es zona transicional. Es la zona de la hiperplasia, no del cáncer, tradicionalmente. Fíjense que a medida que hay hiperplasia, eso va aumentando, y si uno lo mira con un detenimiento, es como que siempre hay como dos lóbulos, es la forma tradicional de que crezca, y a medida que va aumentando, va comprimiendo la zona periférica y se va engrosando la pseudocápsula o cápsula quirúrgica. Fíjense que va a tener un patrón siempre heterogéneo, con múltiples nódulos, algunos hipointensos, otros hiperintensos. La hiperintensidad puede ser diferente, incluso algunos son mixtos. Los sectores más claros o más blancos son de componente glandular o acinar y ductal, a veces con sectores medio quísticos. Y este es un dato muy importante cuando uno tiene que analizar si algunos de estos nódulos son de hiperplasia o no. Es un dato muy importante, junto con la pseudocápsula. Las más oscuras son de componente predominantemente estromal, no tan acinar, no tan quístico. Cuidado porque van a realzar más que los otros. La zona, siguiendo con la zona transicional, ¿sí? Entonces, los nódulos van a ser de alta o baja señal, usualmente tienen un anillo hipointenso entre dos. Ese es un dato súper importante, súper importante. Si yo defino que esto tiene un anillo hipointenso, una cápsula, por decirlo de alguna manera, completa, eso es un nódulo de hiperplasia. Hoy es PIRAS 1, me lo define entre 2, y por más que restrinja o realce, es PIRAS 1. Entonces es un dato súper importante. Generalmente tiene un realce heterogéneo, medio multinodular, que traduce de alguna manera el aspecto multinodular del T2. Ahí tenemos un T2. Fíjense que esto tiene un predominio epitelial o acinar, es más bien hiperintenso, pero sigue teniendo ese realce heterogéneo multinodular. Ese aspecto multinodular es típico de la hiperplasia, y como les dije, a medida que va aumentando, va comprimiendo la zona central y haciendo que la pseudocápsula se vuelva más evidente y la zona periférica se va adelgazando. La pseudocápsula más gruesa, y ese aspecto multinodular se llama causa organizado. Parece una tontería, pero es muy importante recordarlo, porque después cuando aparece el cáncer en esa zona, da otro signo, que es el signo de la tinta borroneada, que es como que hace que desaparezca o borronea todo el causa organizado. Estamos hablando de zona transicional. Solamente ahí. Bien. Algunas cositas para recordar, ¿no? Zona central, tener presente, como dijimos, una cuña de base cefálica, normalmente tiene baja señal en T2, y usualmente es simétrica. Usualmente es simétrica. Entonces recordamos la anatomía, se acuerdan la cuña esa entre la uretra y la vía seminal, ahí en el sagital se va a ver en este sector. A veces, diríamos, la vía seminal suele verse muy bien. Generalmente simétrica, va a estar ahí atrás en la base, el sector posterior, y metido entre la uretra y la vía seminal. Fíjense cómo la hiperplasia va haciendo que va comprimiendo y va haciendo una media luna en el sagital. Puede ser asimétrica, eso es poco frecuente. Ahí tenemos un ejemplo. O sea, para, digamos, la simetría vista en el coronal es una herramienta fundamental para no confundir esta zona central con tumor, pero a veces puede ser asimétrica. Y la macana es que a veces puede restringir. Y nos ha pasado de biopsiar zona central. Con lo cual, por experiencia, es un confundidor importante tener presente. La localización, la simetría y el comportamiento hay que tenerlos presentes. El estroma fibromuscular no es posterior, es bien anterior. Ahí tiene el ejemplo. No tiene tejido glandular, por lo tanto es todo fibromuscular, por lo tanto es bien hipointenso, bien negro, igual al músculo obturador interno generalmente la señal, y no realza con contraste.
Son datos muy importantes. Y ahí tenemos el ejemplo comparativo, ¿no? Tenemos la imagen en el axial, esa semiluna hipointensa por delante, esto es zona periférica, esto es zona transicional, ahí está la zona central, y ahí tenemos el estroma fibromuscular en el sagitario. Dejamos la glándula en... ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió cómo se traduce la anatomía solar? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No estás seguro? La doctora necesita un mate, ¿eh? Me está cayendo. Resuciten. Está costando. Sí. ¿Nos podríamos repasar la parte de la zona transicional de los tres niveles que había dicho, como posterior, anterior, de la periférica, perdón? Ah, el mapa de regiones. Vamos a volver para atrás, como 10.000 diapositivas. A ver. Las tres regiones en que se divide esto. ¿Sí? Zona periférica, esto es para zona, digamos, en realidad es para toda la glándula. En realidad si uno traza una línea, digamos, que sigue la línea media, otro plano coronal que pasa por la uretra, esta te divide en glándula derecha y glándula izquierda, esta te divide en anterior y posterior. ¿Sí? Y además, la zona periférica hay como un tercer plano para dividir la zona periférica. Lo importante es que estas dos líneas te dividen en cuanto a la zona transicional, anterior y posterior. Base, terciomedio y base, y ápex. ¿Sí? Y con estas tres líneas, la zona periférica se divide en mitad derecha, mitad izquierda. Cada mitad tiene un cuerno anterior o sector anterior, uno posterolateral y otro posteromedial. Y eso es lo mismo en base, terciomedio y ápex. Entonces, con esta referencia en el plano axial y con la localización en el plano coronal o cefalocoronal, por decirlo de alguna manera, tenés los elementos necesarios para una localización en 47 regiones de la lesión. ¿Sí? Una herramienta súper importante, porque es uno de los elementos que aporta el PIRA. Es localización en lenguaje común desde el radiólogo al urólogo o al médico total. ¿Sí? Vamos por acá, ¿no? Vía seminal. Bien pegadita, ahí detrás, en la próstata y la vejiga. ¿Sí? Ahí tenemos, fíjense en el corte axial, los dos conductos eyaculadores y la uretra por delante. A veces se ve, a veces no se ve. Y en el corte sagital. ¿Sí? Muy importante, ángulo próstato rectal, agudo, ángulo entre la próstata y la vesícula seminal, y la vejiga ahí. Próstato seminal, muy importante, porque es la obliteración de esos ángulos, sobre todo comparativamente con el contralateral, es indicador de tensión extracapsular. Y ahí tenemos un ejemplo. Bien diferentes, mismas localizaciones, fíjense cómo se oblitera el ángulo, los dos en este caso, y esto un poco llevado a la cirugía, ¿no? El margen de resección, si no hay compromiso acá, es más cercano a la próstata. Si hay compromiso por fuera de la próstata, el margen de resección es más alejado. Por lo tanto, la conservación, con lo que vamos a ver después, la red neurovascular periprostática es menor. Mayor probabilidad de impotencia. ¿Sí? La uretra. Es un elemento importante. Mencionamos en el axial, ¿se acuerdan? En el ápex, el esfínter, que es un dato a tener en cuenta. En el sagital es el rapto esfínter, el esfínter externo, el que se intenta conservar, es el que está acá. Esta banda hipointensa está por delante y por detrás, porque en realidad es un cilindro que abraza la uretra membranosa. ¿Sí? Ahí tenemos el rapto esfínter o el esfínter uretral. La cirugía se entra por acá arriba y dependiendo de cuánto, después vamos a ver que hay tipos de ápex, dependiendo de cuánto la glándula engloba el esfínter, se puede conservar más o menos. Si yo tengo glándula que no llega al esfínter, saco toda la glándula, porque digamos, el cáncer de próstata hoy todavía, menos que antes, se trata como el órgano tumoral, digamos. No es que hay segmentectomía, si bien hay tratamientos focales, se saca todo el órgano. Si yo tengo glándula por acá abajo, me tengo que llevar la glándula y me llevo el esfínter. Bien, yo digo como si fuera cirujano. ¿Sí? Ahí tenemos la uretra membranosa, y si hacemos un corte que pasa ese nivel, tenemos ahí, ¿no? La uretra membranosa, y ahí las flechitas que están marcando el rapto esfínter a cada lado. Ahí está el rapto esfínter, ¿no? El esfínter uretral externo,
músculo estriado que rodea la uretra entre el ápex y el bulbo del cuerpo esponjoso. Y ahí tenemos uno relativamente normal. La hiperplasia va haciendo que ese músculo se vuelva como más cortito, más chiquito. Y ahí tenemos la simetría de un lado y del otro, donde un cáncer de próstata infiltra el esfínter. Dando que hay que informar si está presente. Bien. Conclusiones entonces, hasta acá. El T2 es la secuencia que mejor muestra la anatomía. El mapa de regiones es, como les dije, una de las herramientas que nos da el PIRA, por lo cual hay que tenerlo muy importante para la localización de las regiones. Y después hay otras estructuras que nos importa mucho describir y terminar su compromiso, sobre todo el esfínter y la vía seminal. Pasamos ahora a lo periprostático, relativamente corto, vamos a hacer esto. ¿Sí? Las estructuras periprostáticas, ¿no? Ahí tenemos la fascia propia de la pelvis, la fascia endopélvica, ¿sí? Y después tenemos la cápsula prostática. Y lo periprostático es lo que está entre ambas estructuras. Son tejidos periprostáticos. Una fascia multilaminada, obviamente tenemos tejido adiposo, hay estructuras vasculares y estructuras nerviosas. Tiene un sector anterior, un sector lateral y dos sectores laterales, el izquierdo, y uno posterior. ¿Sí? Ahí tenemos como para repasar en la ubicación en el axial y coronal T2 y en el esquema de al lado. ¿Sí? Con lo cual, tener presente esa ubicación. La fascia periprostática anterior está ahí, entre la 10 y 2. En realidad, en el sagital esa bandita hipointensa que se ve acá es más bien un elemento de sostén, sobre todo de la uretra y la vejiga que fija estas estructuras al pubis. Poco componente digamos, neurovascular. El sector lateral, ahí tenemos un ejemplo del sector lateral bien evidente, continuo, tanto de la derecha como de la izquierda. Fíjense que este no es tan fácil de identificar en todos los sectores. Y en este, les diría que es bastante difícil de identificar los sectores laterales. Va desde hora 10 y 2 hasta hora 5 y 7, donde dijimos antes que estaban las bandeletas neurovasculares, esas áreas de condensación que había que tratar de respetar y que son los principales ingresos de estructuras neurovasculares a la próstata, ¿no? El tricrómico de Masson, la verdad es que lo que muestra es que la cápsula es muy variable, con lo cual eso que dijimos antes, que era una línea hipointensa continua, si desde el punto de vista anatómico la continuidad es bastante variable, como lo muestra, es un concepto importante tener presente que si encontramos toda la cápsula perfectita y definida, bárbaro, pero tenemos que saber que la mitad de los pacientes la tienen completa y la mitad de los pacientes la tienen incompleta. Por lo cual, cuando tenemos que ir a buscar extensión extracapsular, también es un problema. Por lo cual, concepto a tener presente. El sector posterior es la fascia de non-biliar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es más ancha arriba y más delgadita abajo. Corte que pasa por la base. ¿Qué es lo que tenemos englobado dentro de esa fascia? En la parte más ancha, las vesículas seminales y las ampollas diferenciales. Ahí tenemos la correlación entre el esquema y la imagen de resonancia magnética. Y las bandeletas neurovasculares van a estar en ese sector, horas 5 y 7, como dijimos. Y también son variables. Son más o menos densas, por lo cual también es un concepto importante a tener presente, ¿no? Si pudiéramos separar las dos hojas de esa fascia, ahí la tenemos, disecamos por ahí y tenemos esta imagen. Tenemos una red neurovascular, la vista posterior, estamos viendo la próstata de atrás, disecada la red neurovascular, o sea que ese concepto de bandeletas neurovasculares hay que recordarlo como un área de condensación, donde las estructuras neurovasculares están más gruesas, más evidentes, más identificables durante la cirugía, pero hay estructuras neurovasculares alrededor de todas las caras laterales y posteriores, y posterior de la próstata, ¿no? Como que hay una red neurovascular que desde la base al ápex tiene un sector donde no hay, bien adelante, como lo dijimos, y después tenemos sectores de mayor condensación, sobre todo en horas 5 y 7, desde arriba hasta abajo, con algunos sectores, claramente el anterior, con algunos sectores donde no hay, que es entre hora 10 y 2 y hora 6, perdón. Y fíjense que es más denso o más evidente arriba y menos denso o
menos evidente abajo, ¿no? Hay que recordar que están en todas esas ubicaciones. La base prostática tiene algunas particularidades. Hay una continuidad entre el detrusor y la cápsula, tanto adelante como atrás del cuello vesical, que se llama, el anterior se llama delantal del detrusor, el posterior se llama músculo vésico prostático. Desde el punto de vista anatómico son más o menos iguales, y lo que tenemos que ver es que cuando hay hiperplasia, eso impronta, separa los dos componentes, ese es el grado de protrusión prostática, es algo que hay que informar en la resonancia, y eso es lo que nos importa de la base, tiene que ver con el grado de incontinencia postquirúrgica inmediata. Y lo que les decía antes, el tipo de apex es algo que también hay que informar, porque tiene implicancias terapéuticas. Es bastante sencillo, con el dibujito a mano uno se acuerda fácilmente cuáles son los tipos de apex. Pero es algo que también hay que informar y tiene que ver con el grado de cobertura o el grado de, digamos, cómo la glándula engloba o rodea el esfínter uretral. Y eso es más, el mejor es el tipo D, porque no tengo glándula ni adelante ni atrás del esfínter, por lo tanto es más fácil conservarlo de manera completa. Para terminar, zonas de debilidad, tener presente que hay esto que se llama, ¿no? Es como la base de implantación de la vesícula seminal, hay una invaginación, o sea que este sector es un sector de debilidad. Fíjense que está cerca de la zona central y por lo tanto un dato importante es que los tumores de la zona central son normalmente más agresivos y tienen más compromiso extraprostático al momento del diagnóstico porque están mucho más cerca de esta zona de debilidad. Hay otra zona de debilidad que es el espacio trapezoidal. Acá hay tejido adiposo y no hay casi cápsula. Bien, el sector más bajo del ápex y la grasita que está por debajo, por eso yo les digo que es necesario recorrer hasta abajo y ir hasta el último sector del ápex para analizar si hay tumor ahí, ¿no? Y el otro son las pandeletas neurovasculares, que como dijimos están en hora 5 y 7, que son los 4 puntos de debilidad, donde las lesiones que están cerca de esos puntos de debilidad es mucho más probable que tengan extensión extracapsular al momento del diagnóstico y por lo tanto son cánceres cuya localización empeora el pronóstico. Estaciones ganglionares, ¿no? Tener presente que los del ápex, cuanto más abajo el tumor, esto es parecido a la vejiga, cuanto más abajo el tumor, más probabilidad de que dé metástasis más altas, ganglionares. La vejiga es bastante similar. Los del ápex tienen más tendencia a ir a las cadenas ilíacas y los de la base más tendencia a ir a los ganglios obturatrices. Tener presente que eso es loco regional, por debajo de la bifurcación ilíaca, y cuando está por encima de la bifurcación ilíaca es M, ya deja de ser loco regional. Tiene su relación, el compromiso ganglionar N es mucho, más o menos es del 10% de los cánceres de próstata, pero en pacientes de alto riesgo es del 50%, que sea alto, y los de bajo riesgo del 5%. El punto es que cuando hay una vinculación entre que tenga compromiso locorregional, N, y la posibilidad de N, ¿no? Cuando el N es negativo, las metástasis a distancia es del 30% y la muerte por cáncer del 17%. Cuando el N es positivo, la metástasis a distancia es del 83% y la muerte por cáncer del 57%. Por eso tenemos una secuencia que abarque desde la bifurcación aortoilíaca hacia abajo, por lo menos una o dos secuencias. Porque no solamente tenemos que buscar lesiones, ganglios locorregionales, sino, si decimos que hay un ganglio patológico por encima de la bifurcación, la podemos ver en la resonancia, está cambiando el pronóstico de ese paciente ya al momento de diagnóstico. Bien, para terminar esta parte de anatomía, ¿no? La resonancia magnética permite analizar con gran precisión la anatomía zonal y regiones, localización, dato fundamental para tomar firma, tejido preprostático y vía seminal, que son muy importantes para la extensión, los tipos de ápex para la conservación esfinteriana, los tipos de base para la continencia temprana, la zona de debilidad para el riesgo de diseminación, datos que tenéis en cuenta para el informe, compromiso locorregional ganglionar. Y esto es, me hago cargo yo de esto, para mí, yo con ecografía no veía, lo que veía no era cáncer, creo que la resonancia hizo visible el cáncer que creíamos ver con otras herramientas. ¿Estamos acá, con anatomía? ¿Sí? ¿Aguantamos un ratito más? Yo necesito un mate. ¿Preguntas hasta acá de la anatomía? ¿Quedó en claro el mapa de regiones
cómo uno se organiza, ¿sí? Obviamente va a haber regiones que pueden comprometer, va a haber lesiones, perdón, que pueden comprometer más de una región. Lo que hay que hacer es describir cuál es la zona en donde creemos que se originó o con principal afectación y decir que tiene extensión A. ¿Sí? Sí, sí, tengo como 3, ¿no? Como, lo que pasa es que ahora viene la tierra. Y después de eso tendremos que hacer caso. Cortamos con el break. ¿Querés que organicemos sí, la parte de los casos? Así que lo tenemos listo. Ahora. Chicos, vamos a hacer la parte del break, pero antes quieren que organicemos la parte de los casos, así eso ya queda listo y después. ¿Recibieron el mail los que trajeron las computadoras? Lo mandaron creo que hoy a la mañana o ayer. Hoy a la mañana tienen que haber recibido todos. Dice en el 4, Learning Team. Y si no lo recibieron, busquen el spam, obviamente. Y en el asunto, aprendizaje profesional, Pusimos continuado basado en imágenes. Pusimos énfasis en que, digamos, no está diseñada para dispositivos móviles, ¿no? O sea, para celular. Tiene que ser con notebook. Con compu. Por eso decíamos la compu de una compu Por eso la sugerencia era Acá hay una, si alguien no tiene. una compu por grupo. Una notebook por grupo. Fíjense, en promociones, en la pestaña de promociones de Gmail, porque a mí me entró ahí, por ejemplo, no en el spam, sino donde entran todo eso de marcas o cosas que uno está suscrito. I for Learning. Tiene una I, después del 4. Después del 4, Learning Team. Y aprendizaje profesional continuado basado en imágenes. Levanten los que ya lo tienen en la compu abierto el mail. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 7. Pablito se fue a buscar el... Acá. Ah, ahí está. 7, ¿alguien más? Yo tengo la mía también, así que... Sí, acá hay 2 compus más por si alguien quiere y no tiene. Nosotros pasamos nuestras compus. Sí, estoy con Pablito. Bueno, tendríamos 7. Son más temas así, ¿no? Prefiero darle un poquito de tierra ya. Alguien que tiene la compu y no le llegó el mail. Y después claro, sí, pero para completarlo, digamos. Y después ya hacemos CC FATMED es el Wi-Fi de acá. Aparte del feedback, ¿sabes? La parte del feedback. Chicos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Entendieron? ¿Quedó claro lo de la secuencia, utilidad de cada secuencia, anatomía, regiones? ¿Sí? Ahora se vuelve. ¿Ah? Ahora vuelve. Ahora volvemos sobre eso, pero digamos, el primer dato fundamental es esto de localización y el segundo dato fundamental es el que viene, que es por ahí el más difícil, el más trabajoso, que es categorización. ¿Sí? ¿Cuáles son consecuencias? Dame tu mano. Entonces damos una parte de tierra y ahí cortamos. Sí, depende de cómo estés. Sí. Sobre todo porque la primera parte que es la parte de regiones, Ah, bueno. ¿Qué que dicen? ¿Va entendiendo? No se afecta, Me encanta. ¿Sí? El trabajo es obra. Bueno,
¿Seguimos? ¿Sí? ¿Vamos a tomar un mate adicional? No vale ponerse a ver los casos antes de que llegue el momento. La doctora está en otro mundo. Bueno, vamos a categorización, ¿no? Ahora hicimos introducción, secuencias y localización. Toda la anatomía es localización y extensión extracapsular. Aprovecho acá hacer un comentario. FIRAT no habla de extensión extracapsular. Pues vienen algunas categorizaciones de extensión extracapsular, pero el FIRAT habla de la lesión específicamente. Probabilidad de cáncer de próstata altamente significativo, muy alta, o sea, muy alta, alta, intermedia. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Los objetivos de esta charla es esto, ¿no? Vamos a revisar un poquitito los objetivos del FIRAT, algo de las herramientas, mucho de eso mismo, categorización por secuencias, y después vamos a hacer lo mismo, pero por zonas. Transicional, periférica, central y estoma muscular, ¿no? Hay dos versiones, obviamente la que se utiliza es la más nueva. El objetivo de esto es descomplejizar, optimizar y estandarizar la forma de hacerlo. Cuando estaba la espectroscopía, además era bastante complejo, bastante variable, pues se hizo bastante sencillo a partir de 2012, ¿no? Y tener un reporte ordenado, estructurado, con un lenguaje común para comunicar los resultados. Eso es un poco lo que aporta el FIRAT, ¿no? Lo que nos da son una escala de 5 categorías que habla de la probabilidad de cáncer de próstata clínicamente significativo. Era un poco uno de los problemas que teníamos cuando vimos la primera. El otro elemento es la localización, ya lo mencionamos. Como les dije, no habla de extensión extracapsular, ¿no? Y nuestro objetivo es cáncer de próstata clínicamente significativo. Ahí tenemos los elementos histopatológicos para definir cáncer de próstata clínicamente significativo. 5 categorías: alta probabilidad, o sea, muy alta, alta, intermedia, baja y muy baja. La limitación ya la mencionamos, hay que tenerla siempre presente. Y la primera herramienta es ese mapa de regiones, ¿no? Y el segundo dato que nos lleva a la primera de las charlas es esos 3 elementos en cuanto a las secuencias, qué papel juegan dependiendo de la zona que nos retiramos. En la zona periférica, la relación entre las secuencias es una, y en la zona transicional es diferente, ¿no? En la zona periférica, la secuencia dominante es la difusión, y la secuencia decisiva es el estudio dinámico con contraste. En realidad, lo único que tiene gran utilidad es si ese realce es focal y temprano, que es lo que se denomina como realce positivo. Y a eso se circunscribe el valor del dinámico con contraste. Con lo cual ese papel realmente es secundario y solamente aquí. En la zona transicional, nuestra secuencia dominante es el T2, ¿se acuerdan todo lo que hablamos? Nódulos de hiperplasia, epitelial, estromal, cápsula completa, imágenes quísticas, señales. Y la secuencia decisiva, cuando el T2 no lo resuelve, es la difusión. Después igual hay una interrelación, ¿no? Porque tenemos que la difusión puede llamarnos la atención y entonces tenemos que volver a ver el T2, o como les mostré, que el dinámico con contraste nos llama la atención por más pequeñito que sea y tenemos que volver a ver la difusión. ¿Está claro hasta ahí? A partir de acá van a empezar a aparecer, espero que esté todo bien sincronizado, porque son todas, armé todo de vuelta las categorías con colores y demás, con lo cual puedo haber perdido parte de los efectos. Zona periférica, zona transicional, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? La verdad es que el 1 es lo normal, con lo cual ya tenemos una categoría más. La 3 es cuando tenemos dudas y es generalmente cuando la secuencia decisiva es la que nos va a ayudar. No importa qué zona sea. La 4 y la 5 son iguales, nada más que la 5 tiene signo de extensión extracapsular.
Con lo cual, es un poco más sencillo de lo que creíamos, ¿no? Se ve bastante sencillo acá. Estoy muy contento con esto que hice. ¿Está? Pero esencialmente es esto, uno tiene que acordarse de qué zona estamos hablando, y ahí tengo mi secuencia dominante, y después aparece la decisiva, que me resuelve acá la E3. Y lo mismo acá, tengo la zona transicional, la puntuación me la da inicialmente T2, y después la difusión me decide algunas dificultades. Bien. Vamos al T2 en la zona periférica. El 1 ya, como dijimos, es el normal. Hiperintensidad homogénea, biluna, ya tenemos una secuencia menos. Y el 2 es hipointensidad, lineal o en cuña, moderada, usualmente de márgenes mal definidos. Es el aspecto típico de la prostatitis. Esas bandas o esas cuñas. Ese aspecto geométrico, lineal o en cuña, muy importante. Muy importante para orientarnos para las imágenes categoría 2 de la zona periférica. Y lo que nos importa es esto, la forma, ¿sí? Y los márgenes, si son definidos o no son definidos. Esencialmente lo que diferencia una cosa de la otra. Con lo cual, en este punto, la forma es muy importante. Seguimos con la zona periférica. 3, fíjense, señal heterogénea. Esto es hipointenso, distinto de lo que esperamos, que sería esta mitad de acá, la cuñita anterior, ¿sí? ¿Ah? Para las regiones, ¿se acuerdan, no? Zona cuerno anterior o anterior, posterolateral, posteromedial, pegadito de línea media. O sea que esto sería un área hipointensa, posterolateral con un poquito de extensión a la posteromedial, si queremos. Pero fíjense que es moderadamente hipointenso, no es bien negro, y es heterogéneo. Entonces estamos en 3, y la verdad que el 3 además incluye todo aquello que no podemos meter ni en 2, ni en 4, ni en 5. ¿Sí? ¿Está? Con lo cual, no todo es 3. Bien. Ahí, digamos, la diferencia con el 4, fíjense que esto es hipointenso, más marcado que esto, y contornos mejor definidos. La señal y los márgenes, la diferencia del 3 del 4. ¿Sí? Foco o nódulo de hipointensidad moderada, homogénea, ya no es heterogénea, y más o menos circunfleja, más o menos definida respecto al resto. ¿Sí? ¿Está? Y el 5 es lo mismo, nada más que más grande, o con signo de extensión extracapsular. ¿Sí? Se incluye el concepto de 1.5, fíjense que, perdón, acá la cápsula está completa, no la veo bombada, no la veo interrumpida, más allá que tiene contacto, y en esta sí está bombada, pero se pierde, está interrumpida, el ángulo, bueno, acá el ángulo está un poquito separado, pero digamos, es una lesión claramente, lo que se llama el comportamiento invasivo, que, digamos, en definitiva, todo termina siendo probabilidad de extensión extracapsular. El 1.5 centímetros se puso ahí, porque en realidad implica también lo mismo. Aquellas lesiones que tienen un contacto con la cápsula mayor de 1.5 centímetros tienen más probabilidad de tener compromiso extracapsular y extracapsular. El comportamiento invasivo es lo mismo, y los signos de extensión extracapsular es lo mismo, que es irregularidad, interrupción, abombamiento o tejido tumoral que se puede detectar en los planos adiposos perifrontáticos. O sea que este 1.5 no es más que un signo de probabilidad de extensión extracapsular. Por eso les digo, el 5 es lo mismo que el 4 en cuanto a comportamiento en señal, pero con signos de extensión extracapsular. Si uno incorpora ese 1.5 como un factor de riesgo de extensión extracapsular, no es más que un elemento más a tener presente, ¿no? ¿Ah? Entonces, la diferencia es el 1.5 o los signos de extensión extracapsular. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. Dejamos la zona periférica, pasamos a la zona transicional. ¿Sí? Me encanta este tema. El 1, de zona transicional para el T2, es lo que vimos. Es nuestro caos organizado, que también es bastante inusual, ¿no? O el nódulo típico, que es, a ver si tengo una flechita ahí, nódulo típico, que es nuestro nódulo redondo, ovalado, con una cápsula hipointensa, negra, completa,
completamente encapsulado. Claro, para definir que esto realmente sea completamente encapsulado, si lo veo en los 3 planos T2 es mucho más seguro. O por lo menos en 2 planos. Por lo cual es un dato que hay que tener en cuenta y razón por la cual tenemos que tener por lo menos 2 planos T2. Y después aparece el concepto del nódulo atípico, que puede ser que no lo vea completamente encapsulado, pero sí mayoritariamente encapsulado, o puede ser un área circunscripta, homogéneo, no encapsulado, o lo que se llama área entre nódulos, como podría ser esta área hipointensa, medio como un reloj de arena. ¿Sí? Entonces, cuando el nódulo no es típico, que no tiene cápsula completa, y no le encuentro adentro ningún área hiperintensa quística, que es el otro dato importante, ahora vamos a reforzar eso, deja de ser un nódulo típico, deja de ser 1, pasa a ser 2. ¿Sí? ¿Ah? O un área entre nódulos, para el T2. ¿Sí? ¿Quedó clara la diferencia? Señal y cápsula son nuestras herramientas fundamentales, ¿no? Siguiendo con la zona transicional, el 3, área de señal heterogénea no circunscripta o todo lo que no puedo poner en las otras categorías. ¿Sí? Fíjense que hay parte de la zona periférica y esto está acá. Es más bien heterogénea, fíjense que tiene algunos puntitos adentro. No la veo muy bien circunscripta. ¿Sí? Esos son 3. Si el área es moderadamente hipointensa, y voy a poner mucho énfasis en esto, homogénea, lenticular, recordamos física, ¿se acuerdan? Lentes, acuérdense que pueden ser convexos, biconvexos, cóncavos convexos, bicóncavos. Esa morfología lenticular en la zona transicional es súper importante. Ahí tienen un ejemplo. Bien difícil de ver, ¿sí? Pero nuestra secuencia dominante es esa. Y si ustedes prestan atención, el caos organizado de acá en este sector se pierde. Fíjense que es hipointensa, moderadamente hipointensa, homogénea, lenticular, y no le encuentro los mismos. Homogénea, lenticular, y no le encuentro los mismos. En realidad es la tinta, digamos, la tinta borroneada, donde se pierde el caos organizado y aparece algo que me llama la atención. Ojo que no, digamos, si bien esta es mi secuencia dominante, yo tengo que ir a ver qué pasa después en la difusión. Si ese sector de ahí restringe, entonces lo más probable es que existe una lesión. Entonces, yo hago un pi 4 positivo. ¿No? Señal y márgenes es mi diferencia entre 3 y 4 para la zona transicional. Y ahí tenemos, fíjense que acá, de vuelta, tenemos caos organizado y acá adelante hay toda una área de señal moderadamente hipointensa, homogénea, en este caso es más bien un nódulo, no circunscripta, y como es de mayor tamaño o tiene comportamiento invasivo, ¿sí? Ahí se ve claramente, es un 5. Este dibujito acá para comportamiento invasivo es un concepto también que hay que incorporar. Si yo veo una lesión con tonos espiculados irregulares, eso es un comportamiento invasivo. Puedo verlo en la difu, puedo verlo en el T2, por ahí no veo tan claramente la extensión extracapsular, pero tiene un comportamiento invasivo. Por lo cual hay que tenerlo en cuenta. Después vienen otras cuestiones de decisión donde uno trata de ser menos agresivo o menos agresivo con el informe, dependiendo de hacia dónde apunte el tratamiento del paciente, ¿no? 1,5 centímetros, un signo de extensión extracapsular o comportamiento invasivo son lo que diferencia 4 de 5. Dejamos T2, pasamos a difusión. Difusión no me importa si es zona periférica o transicional para definir las categorías, digamos, cómo defino cada una de las categorías. T2 sí me importa. ¿Qué es lo que espero en la difusión? Que la glándula desaparezca. Lo normal es que cada vez se vaya haciendo más negra. Y en el B alto no debería haber nada, con lo cual, si en el B alto yo veo algo que brilla, de hecho, cuando yo reviso sincronizadamente, me paro sobre la difu y me muevo, scrolleo sobre la difu, sincronizadas las otras secuencias. Y la verdad que últimamente el B calculado, esa suma, no sé bien físicamente qué es, que es entre los valores B y el ADC, cada vez termina siendo más útil, porque lo que se ve blanco en el B calculado, seguro va a haber que informarlo. Bien, lo que me importa es el B alto. Eso es lo que más me importa. ¿Sí?
Zona periférica y zona transicional. Acá no me importa la zona, la difusión, para la definición, ¿no? El T1 es sin alteración, perdón, el score 1 o la puntuación 1 es sin alteración en la ADC y el valor B. Ahí tenemos dos áreas, una en la zona periférica, una bandita hipointensa, o sea que tiene mucho de descripción de PIR-2 para la zona periférica. Y acá, con un poco de buena voluntad, hay un área un poquito más hipointensa, más circunscripta. ¿Sí? ¿Ya? Aquel es un PIR-1, porque después en la difu no tiene traducción, yo tengo que ver el T2, y este es un PIR-2, pero por el T2, en la difusión prácticamente no tiene traducción. ¿Sí? Ahí tenemos una banda o cuña hipointensa en ADC, IO, hiperintensa en valor B, de difusión. Ahí apenas la veo. Entonces, ya era un 2 por T2 y sigue siendo un 2 por difusión. Esto es muy importante, ¿no? El 3, para la difusión, tiene que ser focal, discreta y diferente del fondo. ¿Se acuerdan que les remarqué este concepto? Muy importante forzar la ventana y muy importante comparar qué pasa con el resto de la glándula. Lo que veo más brillante en el B alto y más negro en el ADC respecto al resto de la glándula, eso es lo que me, digamos, lo que me hace sospechar que esa difusión es patológica. Fíjense, el 3 puede ser I o, así que acá lo veo en el ADC y casi no lo veo diferente en el B alto. O sea, no es que es blanco en uno, negro en otro. Es blanco en uno y negro en el otro. Fíjense que esta opción también puede ser marcadamente hipo en uno o marcadamente hiper en otro, pero no en los dos, ¿no? Entonces, este caso es un no. Puede ser, pero no en los dos. O sea, si es blanco en el B alto y negro en el ADC, eso no es un 3, es un 4. Y siempre tiene más valor, digamos, el ADC. ¿Qué pasa en el ADC? No tanto en el B alto. Bien, que sea focal y la señal en ADC en el B alto son las herramientas fundamentales acá. El 4 y 5 son bastante parecidos, es el focal y marcadamente. Fíjense que es bien hiper en B alto y bien hipo, blanco y negro, focal y marcada restricción. ¿Sí? Tiene que ser blanco en uno, negro en el otro, eso hace que sea 4 o 5. Eso no es 3. Y cuando vamos al T2, tenemos un área que se corresponde con el hallazgo de la difusión. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? La diferencia entre 4 y 5 es si tiene comportamiento invasivo, signo de extensión extracapsular, o si tiene más de 1.5 centímetros. El comportamiento es el mismo. Pero si uno mira esta lesión que parece chiquitita, de 1.4, el comportamiento del ADC es un comportamiento invasivo. Si miramos ahí, es un comportamiento invasivo. Con lo cual, a veces, la discriminación entre 4 y 5 que puede ser de 1.5 o alguno de estos elementos. Entonces, el análisis de las lesiones PIR-4, para definir si tiene compromiso extracapsular o comportamiento invasivo, hay que ser bastante cuidadoso, ¿no? Pero la diferencia, esencialmente, es la misma de siempre, ¿no? Entre 4 y 5. El estudio dinámico con contraste, ya lo mencionamos, o sea, hicimos T2, digamos, categorización T2, categorización por difu, En el T2 nos importa en qué zona estamos, en la categorización por difu no nos importa en qué zona estamos desde el punto de vista de la definición de cada categoría, ¿sí? Y en el dinámico, que es una herramienta secundaria, nos importa esto, que el realce sea focal, temprano, y tiene que correlacionarse con un hallazgo en el T2 en la difusión dependiendo de la zona donde estemos. ¿Sí? ¿Está? Este es un realce positivo, o sea, focal y temprano, y este es un realce difuso. Esto es negativo, no es focal y temprano. ¿Está? Realce focal temprano o simultáneo con el tejido, eso a veces confunde un poquito, pero tiene siempre que coincidir con un hallazgo en otra secuencia. ¿Sí? Ahí tenemos el paciente que vimos antes, el PIR-4, ¿se acuerdan? Realce focal y temprano, distinto del contralateral. El de al lado es un realce difuso, y el otro, perdón,
Y el otro, si bien tenemos acá, esto claramente por T2, un nódulo hiperplásico, fíjense que el realce es multifocal y no tan definido. Con lo cual, el único positivo es este es el que me importa. El resto en general me va a terminar confundiendo. Recordar entonces, es fundamental saber en qué zona estoy para recordar qué secuencia es la dominante y qué secuencia es la decisiva. Y en eso, cada secuencia me da una puntuación y la combinación de las dos me da una categoría de pirra final. ¿Sí? Este es un poco el resumen. Después, igual esto no va a encontrar, bueno, ¿qué pero vale? ¿Sí? Entonces, recordar secuencia dominante y secuencia decisiva. ¿Quieren que hagamos una pausa acá? Y después revisamos por zona. Hasta ahora revisamos por secuencia. Cómo definimos cada categoría en cada secuencia. Ahora lo que vamos a hacer es, por zona, zona transicional, zona periférica, cómo aplicamos y cómo sumamos la categoría, la secuencia dominante y la secuencia decisiva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se paran acá? Sí. ¿Sí? Son las 10:20, a las 11 menos 10 volvemos. Media horita. Este es como el nudo del tema. ¿Sí? A la cosa. Ahí te